Quienes nos están escuchando por radiointegral.org a través de Facebook y a través aquí de Meet. A través de Facebook y a través aquí de Meet y bueno, de las redes que nos están retransmitiendo. Lina María es nuestra anfitriona oficial, quien da la bienvenida a todos los que están por aquí por el lado de Facebook, por supuesto, de las redes sociales. Lina. Hola, muy buenos días, Pastor Osvaldo. Buenos días a todos los oyentes, a los que nos escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, y bueno, a los que nos escuchan a través de Radio Integral y por supuesto a los que se unen aquí con nosotros en Meet. A nuestros comentaristas, la hermana Dolores, Diana Carolina, a ver si... y don Carlitos. Bienvenidos, adelante con su saludo. Muy buenos días, Pastor Osvaldo, hermana Lina, está mi hermana Emilce, mi hermana Diana Carolina, mi hermano Antonio y don Carlitos, Pastor Osvaldo, desde Mexicali, Baja California, los saluda la hermana Dolores. ¿Listos para este día? Adelante. Aquí corriendo. Hola, muy buenos días. Dios me los bendiga. Desde acá, desde la República Federal de Chile, les saluda Diana Carolina Ramírez. Buenos días, Pastor, Linita, hermana Dolores, al hermano Carlito, si lo veo por acá también, a todos los de Meet, los que están en este momento conectados. Bienvenido, Sergio, nuevamente, a Fabián. Bueno, todos los que están conectados también por Radio Integral y por Facebook, a la pastora Emilce también un saludo muy grande a todos. Acá estamos listos para continuar. Adelante. Muy buen día. Los saludo a Carlos Zúñiga de la ciudad de Cali, Colombia. Un abrazo cordial para nuestro pastor, para la pastora Emilce, para Diana Carolina, la hermana Dolores. Bienvenido de nuevo, Sergio, a nuestra hermana Lina, a Fabián, que también nos da mucho gusto verlo aquí conectado, y todos los que se encuentran conectados en este medio, los de Facebook y los que lo escuchan por la emisora Radio Integral. Sean todos bienvenidos. De nuevo, un abrazo fraternal para todos. Adelante. Pues muy bien.
Un saludo cordialísimo, Sergio, y también para Guillermo Martín. A ver, Sergio, su saludo. A ver cómo se ve por acá. Buenos días, saludos a todo Radio Integral, su programa Vida en Armonía, los que nos escuchan por Facebook y bueno, por aquí a la escucha pendiente del tema del día de hoy. Para Guillermo Martín, un saludo cordialísimo. Guillermo Martín fue un compañero, hermano, amigo en el tiempo de año 86. Estuvimos haciendo radio, trabajando en la obra de Dios, juntamente con su familia, sus hermanas y hermanos y papá, el jefe y su mamá. Y un saludo cordialísimo. Estamos solicitándole allí el número para poder tener comunicación directa. Para Fabián, hombre, que pensábamos que nos había abandonado. Fabián, yo creo que ya se viajó porque nos tiene como abandonados, pero no, aquí está el hombre fiel y firme. Y ya llega don Antonio García está en Bogotá, don Antonio Bolívar aquí en Cali. Para don Antonio, pues démosle de entrada, estamos en el tiempo de saludos. Don Antonio, bienvenido. Muy buenos días, Dios les bendiga. Hola, Antonio Bolívar desde Cali, Colombia, del barrio Villa del Mar. Bueno, aquí mi yerno estamos haciendo algo, pero aquí estamos al pie del cañón, como se dice aquí en Cali. Agradecidos con todos ustedes. Adelante, pastor. Bueno, el comentario que ustedes hagan es muy importante, así que espero que utilicen este medio cuando tengan algo que aclarar, decir, añadir, corregir. Entonces usted utiliza ahí la manita que tienen los que estamos aquí conectados por Meet para darles paso a que abren. Estamos en deuda con una cuestión de mármol, una placa conmemorativa con respecto a un reconocimiento que algunas personas quieren que se le haga a cierto personaje aquí del programa. Así que estamos contentos. Para los que no hemos saludado, a Danisa, bienvenida. Todos los que están aquí, de verdad que es un gran privilegio. Estamos estudiando la carta a los romanos, mirando que se muestra la culpabilidad del ser humano. El propósito del apóstol Pablo es demostrar que el ser humano es culpable delante de Dios. Sea gentil, es decir, que no sea lector de la Biblia, que no asista a la iglesia, que no diga que no, yo no creo en Dios. Esa no es razón para decir que Dios no se ha revelado o se ha dado a conocer a él, porque Dios se ha dado a conocer a través de la creación, a través de nuestra conciencia, a través de la palabra y a través de Jesucristo, por supuesto. Entonces, no hay nadie que pueda decir, no, pues yo no tengo nada que ver con Dios. Habiendo conocido a Dios, se envanecen en sus razonamientos y se hacen llamar científicos, sabios, intelectuales y desechan a Dios, pero eso trae una consecuencia. Trae tres entregas, tres juicios que esta mañana volví a leer que el apóstol Pablo le dice a los filipenses: yo les he dicho esto a ustedes, les he escrito, pero les vuelvo a repetir. Entonces no hay que salir con ese complejo de pronto, no, yo ya lo dije, no lo vuelvo a repetir. Las tres entregas las encontramos en el versículo 24. La primera: Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa es la primera consecuencia de estar alejado de Dios. La segunda consecuencia está en el versículo 26, que dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí entonces encontramos que este problema de género no es algo de cultura, de actualización, sino es juicio de Dios sobre los seres humanos. La tercera entrega que Dios hace está en el versículo 28, que dice:
y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esa lista es bien tremenda. Entonces, el segundo grupo, que son los moralistas, o lo que nosotros llamamos los hipócritas, los que conocen las cosas de Dios, pero no las ponen en práctica, que es lo que estamos viendo. Ellos dicen, bueno, menos mal que Dios está juzgando a esos gentiles, a esos que no van a la iglesia, a esos que se portan mal. Y Dios le dice, un momentico, porque va a haber un juicio. Bueno, Dios a través del apóstol Pablo. Y en la primera clase de juicio es, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Eso es lo que nos vamos a ocupar al iniciar. Es según verdad. Luego, el versículo número 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces aquí es como si les diera una respuesta certera y yo creo que a ellos les caía como ahí en los ojos. Y la tercera clase de juicio está en el versículo 11 que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. A veces nosotros creemos que somos tan especiales que a nosotros no nos toca Dios. El juicio va a ser para fulano, sutano, para los de allá, para los de acá, para los que no creen como yo, para los que no. Pero no, el juicio de Dios sin acepción. Ahí no hay ni colombianos, ni mexicanos, ni estadounidenses, ni canadienses, ni negros, blancos, gordos, flacos, ricos, pobres, ignorantes, sabios, doctos, indoctos, nada. Es para todos. Así que vamos a leer el versículo número 2 y a hablar el juicio de Dios según verdad. Lina María. Versión Dios habla hoy, dice, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena los que así se portan. Adelante. En versión 60, capítulo 2, verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Adelante. Versión NBI, Romanos capítulo 2, versículo 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Adelante. Don Carlitos. La palabra de Dios para todos dice, tú dices, ya se sabe que Dios juzga a los que hacen maldades y que hace bien al juzgarlos. Adelante. Bien, démosle tiempo aquí a Sergio para que se busque la NTV. Sergio, cámbiese hoy de versión, la NTV, ya que don Antonio Bolívar se está leyendo la NBV, la Nueva Biblia Viva. Se la recomiendo, ya sea a través de la Biblia electrónica o en papel, solamente que no está en letra grande, sino muy pequeñita y ya pueden leer solo los menores de 50 años. Los mayores de 50 años ya nos toca con una letra más grande. Sergio, la NTV en Romanos 2.2. Le voy a dar tiempito que lea don Antonio y luego lee usted, don Antonio. La NBB dice así, y sabemos que Dios es verdad, castigará a cualquiera que actúe de esa forma. Adelante. Sergio. Dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. La TLA dice, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. De todas las versiones tienen su impacto, su razón, su ser, pero la versión 60 dice según verdad. Lina María, así de manera casera, hoy no, ni el Larousse, ni la Enciclopedia Británica, ni la Enciclopedia de la Biblia, ni el Panorama de la Biblia, ni el griego, ni el hebreo, ni el arameo, ni el latín,
y algunos hasta escudriñan las traducciones que se hicieron al inglés, la del Rey Jaime y otras más. ¿Qué es eso de que Dios juzga según verdad? Para usted, así de manera muy natural, que el éxito que estamos teniendo y la acogida de muchos que nos escuchan por radio se debe a eso, a que lo estamos tomando de manera muy, muy sencilla. Bueno, yo pienso que Dios juzga con verdad, pues basado en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, ¿no? En ese actuar que no nos arrepentimos, en eso que no llegamos a pedir, pues, perdón por ese actuar. No como nosotros, que nosotros juzgamos suponiendo cosas, ¿sí? Nosotros ni siquiera sabemos que es verdad y tal vez juzgamos a alguien basados en una suposición o en algo que nos dijeron. No, Dios lo hace basado en la verdad, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Adelante. Pastor, sí, así es como dice Lina, perdón, es un juicio, juicio con justicia, lo que es correctamente, o sea, ni más ni menos lo que hicimos, lo que merecemos. Yo creo que eso es según verdad, un juicio justo. Adelante. Pastor, le doy un momento el paso al hermano Carlos. Un momento. A ver, Carlitos. Para mí, según verdad, es según Cristo Jesús, porque el Señor Cristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, según dice en Juan. Entonces, para mí, la verdad es la palabra y es Cristo Jesús, porque con la misma vara que midamos, con esa misma seremos medidos. Adelante. Sergio, porque quien cierra aquí con broche de oro es don Antonio. ¿Qué es juicio según la verdad? Bueno, en la versión que yo leí hablaba de que Dios en su justicia, y concuerdo con la hermana Dolores que según la verdad es en justicia, o sea, la justicia de Dios, porque Dios es justo, santo y puro, y el juicio según verdad es eso, según la justicia. Bien, don Antonio. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos va a juzgar a través de su palabra. Entonces, yo creo que como seres humanos, cuando cometemos un delito o una mentira, bueno, llámese como se llame, yo creo que, o sea, la conciencia nos redarguye de que hemos hecho mal, pero si no tenemos el conocimiento de Dios, si no nos aferramos a Dios, entonces lo damos por sentado de que vaya y venga. Pero sí, así tenga el hombre conocimiento de Dios o no tenga, pero cuando se hace mal, eso se siente. Adelante, pastor. Bueno, muy buena las diferentes explicaciones que se han dado, pero recordemos, actualmente el mundo se rige por lo que digan los demás, que las redes, que la filosofía, que la cultura, que aquí se hace así. El juicio de Dios no va a ser según el parecer del mundo, de la gente. Eso lo tenemos que tener en claro, sino según la palabra. Y eso lo vamos a ver más adelante, es según verdad. 2, que yo creo así, que yo siento así, que yo soy así, pero cuando la Biblia nos dice lo contrario, porque es que hay una lucha tremenda, que la gente quiere que nosotros vivamos conforme a lo que ellos piensan que es lo correcto. Y nosotros queremos vivir conforme a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero no es ni la gente ni nosotros, sino tenemos que ajustarnos a lo que Dios dice porque Él es verdad. Él es lo contrario de Satanás, que es mentira, mentiroso y padre de mentiras. Él es verdad. Y número 2, por ejemplo, yo estoy bajando una escalera. Delante mío hay una persona que tropieza y se va por la escalera y al caer muere. Para la gente
tal vez hasta para las autoridades, mientras investigan y todas las demás cosas, yo lo empujé y lo maté. Entonces me convierto en un homicida o asesino de esa persona. Y me pueden hasta llevar a la cárcel, porque eso fue lo que decidieron y miraron. Pero delante de Dios, sí sé que yo no lo empujé, que yo no hice nada para que él muriera. Pero puede suceder lo contrario, que lo empuje y esa persona muera y dice, no, pues se resbaló. Estaba entretenido mirando ahí Facebook y WhatsApp y se enredó, se cayó y se mató. Y se cayó y se mató y se mantiene en eso y entonces puede ser absuelto por las leyes humanas, pero el juicio de Dios es según verdad. Y eso lo debemos de tener en cuenta, no según lo que la gente dice, no según mi parecer, sino según Dios. Y según Dios nos ha sido revelado en la palabra qué es bueno y qué es malo. Hay un texto que dice, hombre, Dios te ha dicho lo que es bueno. Dios te ha revelado lo que es bueno. Entonces, lo que es correcto. Esa es una de las bases con las que nosotros compareceremos delante de Dios. Ahora, no se asuste, porque los que estamos en Cristo estamos exentos de este juicio para condenación. Estamos libres. Ya el Señor Jesucristo pagó por nosotros y ahora Él nos hace libres, que más adelante vamos a ver la buena noticia que se llama justificación. Vamos entonces con el versículo número 3. Lina María. Versión Dios habla hoy, dice así: en cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no crees que vas a escapar de la condenación de Dios. Adelante. Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Adelante. Versión NBI, capítulo 2, versículo 3. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Adelante. Don Carlitos. Perdón. La PDT dice, tú que juzgas a los que hacen esas cosas y hacen lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Adelante. Sergio. Ah, no. ¿Ya leyó Diana? Así. Sergio. Dice, ¿y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas? ¿Cómo crees que podrás evitar al juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Don Antonio. La NBB dice así: ¿acaso crees que Dios juzgará y condenará a los demás y te perdonará a ti que haces las mismas cosas? Adelante. Bien. Lo bonito de las versiones es que nos aclaran y nos ayudan. La TLA dice, si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Ese es uno de los grandes errores que los seres humanos cometemos, que decimos cuando tenemos el cura predica pero no aplica, y ahora se le dice al pastor predica pero no aplica, y también se le dice los colaboradores de Vida en Armonía predican pero no aplican, y los que participan en Vida en Armonía predican pero no aplican, y los que nos oyen por Radio Integral predican pero no aplican, porque del dicho al hecho hay trecho. Es muy fácil decir aquí esto se hace de esta manera y bueno, le arregla uno los problemas a los demás y créanme que funciona, que mucha gente dice, bueno, yo lo voy a poner en práctica y funciona. Pero ya cuando uno lo va a poner en práctica ya se da cuenta que no es tan fácil. Y los moralistas, los hipócritas que dicen, yo no voy a la iglesia, porque hay mucho hipócrita allá, muy santos y salen y son malos vecinos, son chismosos, son
Ese es un problema del ser humano. Entonces, allí está uno luchando con todo eso. El problema que tenemos es cuando vemos que el chisme es malo en los demás, que la envidia es mala en los demás, pero nosotros no. Lina María. Me hizo acordar de un ejemplo vivo ayer. Pero, pastor, aquí cuando dice, bueno, el ejemplo que usted estaba yendo, más bien es una pregunta, porque de pronto de repente yo voy en mi grupo integral y yo le digo, bueno, no hay que orar, sino que me incluyo. Debemos orar, debemos acercarnos más a la oración, debemos congregarnos, es importante. O sea, yo pienso que, porque yo, digamos, si yo le estoy diciendo a alguien que lucha con la oración, la importancia de la oración, pero yo también lucho con la oración. Entonces debo incluirme en ese debemos, nosotros debemos llenarnos, nosotros debemos, porque si yo digo, sabiendo que yo lucho con la oración, entonces si yo le digo a esta persona, vea, pero es que usted tiene que orar más, usted tiene que congregarse más, cuando yo no lo estoy haciendo, entonces podría caer a lo que está hablando este versículo, ¿no? De que juzgamos a otros cuando hacemos lo mismo. Entonces yo pienso que tal vez yo tenga la misma lucha que esa persona, pero no lo voy a señalar, sino que le digo, bueno, vamos a acercarnos más a Dios de esta manera, vamos a congregarnos, pero me incluyo en esa lucha. No sé pues si estoy mal, pero así lo veo yo. Adelante. Como usted me dijo que era pregunta, fíjese que ya voy hermana Dolores con usted, que los asesores de imagen muchas veces le aconsejan a uno que no utilice la palabra nosotros, sino ustedes, para que se crea como cierta superioridad en el que está enseñando, predicando. Y por eso ustedes escuchan muchas enseñanzas y predicaciones señalando a los demás, pero el predicador no se incluye. Y es lo que está diciendo allí Lina. Es diferente cuando digo, levantemos la mano los que somos mal geniados, y estoy allí todos mirándome, y eso no es fácil, pero levantemos la mano. Ya bueno, también, a fin y a cabo, el único que tenía derecho a no levantar la mano ante diferentes situaciones es el Señor Jesucristo, pero los demás sí. Hermana Dolores. Pastora, leyendo este verso, se me hace como que un pensamiento como ingenuo, hasta infantil, ¿no? Como cuando los niños son pequeños y hay en una familia varios niños y se hacen travesuras y acusan a niña mamá, acusan con la mamá, pero ellos mismos están cometiendo esas travesuras, pues entonces así me imagino yo este pasaje. Piensas que no, más a los otros y a ti no, así como un pensamiento hasta cierto punto ingenuo e infantil, que así hacen los niños, acusan delante con la mamá o con el papá, pero ellos mismos pues también son participantes de esas travesuras. Adelante. Bueno, pastor, totalmente de acuerdo con el comentario de Lina y la hermana Dolores, porque no es lo mismo decir oremos a decirle a una persona, por ejemplo, ve, anda y congrégate, acércate más a Dios, cuando nosotros ni siquiera podemos, tenemos como esa ganas, ese amor de levantarnos de madrugada o bien temprano para interceder en la oración por esas personas. No es lo mismo decir vaya, congréguese, a decirle camine, te invito a congregarnos. Ya a un hijo no es lo mismo decirle, hijo, aprenda a ser obediente, cuando nosotros ni siquiera ni siquiera le obedecemos a Dios, ¿no? Entonces, como decía usted, es predicar y aplicar, porque de nada nos sirve predicar y no dar ejemplo. Entonces de eso se trata, de ser ejemplo nosotros, no de tirar la piedra y esconder la mano. Entonces está muy claro el versículo, porque de verdad que es como un baldado de agua fría para nosotros, para que aprendamos a que si vamos a invitar a alguien a congregarse, si vamos a decirle a alguien congréguese,
póngase en el lugar de la persona y diga, congreguémonos, o antes de invitarlo, orarle a Dios para que la persona pueda acceder, porque es que nos queda, de nuestra boca es muy fácil decir, es que usted no ora, es que usted ni siquiera es capaz de buscar de Dios, no es que usted, una persona que está en una situación difícil, secularmente, quizás está esperando otra frase, otra palabra o un mensaje de aliento que sea decirle solamente vaya y congréguese, ¿ya? Cuando ni siquiera nosotros nos ponemos en ese lugar de, bueno, la persona está pasando por un mal momento, entonces voy a orar, venga, oremos los dos, o venga, oremos las dos, para que entonces, bueno, el Señor Jesucristo pueda darle claridad, o decirle a alguien, arrepiéntase de sus pecados, cuando uno, o sea, sabemos que pecamos. Entonces nos es fácil juzgar, pero nos es difícil aplicar. Entonces, eso es lo que yo entendí. Debemos de aprender a aplicar antes de predicar, porque de nada nos sirve predicar y no aplicar, pastor. Adelante. Levantó la mano. Lina María, le quieren dar a usted en un acto de ¿cómo se llama? Urbanidad de Carreño, la palabra. Las damas primero. Bueno, es que dos puntos aquí. Uno, darle la bienvenida a Andrés, el hermano Andrés, que es de Brasil, entra por primera vez con nosotros, es un invitado de Danisa, así que le damos la bienvenida desde Cali, desde Venezuela, Panamá, Chile, México, Estados Unidos, así que bienvenido. Y dos, con respecto al tema, hay que tener mucho cuidado, pastor, con este versículo, porque yo en un inicio lo malinterpreté. Y yo un día me acerqué a usted y le dije, yo no quiero hacer esto porque es que yo lucho con esto y esto, entonces yo no lo voy a hacer porque yo me sentía hipócrita. Entonces ahí usted por medio de la palabra me enseñó lo que yo comentaba ahora, de decir, no, es que imagínense que no tengamos luchas para servir, para poder empezar a servir y no estemos sin luchas. Luchas vamos a tener. Entonces hay que tener cuidado con la malinterpretación, pues decir, no, yo no voy a servir porque es que yo lucho con esto y me sentiría hipócrita estar diciendo, vamos a orar cuando yo lucho con la oración. Pero entonces yo entendí cuando usted por medio de la palabra me enseña y me dice, no, inclúyase, no diga, es que tienen que orar, porque ahí sí estaría cayendo en la hipocresía, sino diga, vamos a hacer esto, vamos a luchar contra el desánimo, vamos a luchar contra esto, vamos a orar más, vamos a acercarnos a Dios. Entonces hay que tener cuidado con este versículo porque a mí me pasó, yo lo malinterpreté. Yo dije, no, es que yo ni siquiera quería estar en la iglesia porque los veía a todos como muy perfectos y yo me sentía ahí en medio porque pensé que no tenían luchas, pero yo dije, bueno, si espero a que yo sea perfecta para servir o para decir, bueno, voy a hacer esto, o voy a invitar a orar, no lo invitaba a orar porque yo decía, si yo lucho, ¿cómo le voy a decir a otra persona? Entonces, con todas esas luchas y todo, a seguir avanzando, ¿no? Pero incluirnos. Adelante. Carlitos tiene el micrófono cerrado. Perdón. Muy de acuerdo con todos los comentarios. Yo creo que no nos creemos, nos tenemos que reconocer de que todos tenemos necesidad de Dios, que no hay ninguno que pueda decir que no necesita de Dios. Entonces, ante todo, la humildad y que no creer que porque somos salvos por gracia, entonces tengamos que como creerse superiores a los demás o que ya lo hemos alcanzado. De todas maneras, el juicio de Dios no lo vamos a evitar. Primero a nosotros que somos su pueblo, al pueblo elegido de Dios, y a nosotros que somos su pueblo, también nos van a juzgar si nos creemos hipócritamente con esas actitudes. Adelante. Sergio. Bueno, yo aquí escuchaba a Lina y me hacía la pregunta, ¿la placa de mármol era para Lina? El versículo 3 yo lo veo un poquito diferente y veo
Jesús muchas veces nos dio la énfasis de que no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Por ejemplo, decía, tú antes de ver la paja del ojo de tu hermano, ve la viga que tienes en tu ojo. Decía, con la vara con que juzguéis, con ella seréis juzgados. Y en base a esos contextos es que yo veo este versículo que dice, tú que juzgas a otro por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio? O sea, con la forma como que tú estás juzgando a otro, tú también vas a ser juzgado. Entonces debemos tener, yo veo aquí el hecho de que debemos tener cuidado más que ver que si lo que nosotros hacemos mal y si el otro hace mal, no, más bien tener cuidado de cuando vamos a juzgar a otro, como dicen, ponernos el zapato del otro. Cuando vemos que el otro está haciendo algo, juzgarlo, debemos primero interiorizarnos nosotros mismos y vernos a nosotros mismos. Porque probablemente vemos al otro y queremos juzgarlo y a lo mejor nosotros estamos haciendo incluso peor que él. Y una de las cosas que vemos en el siguiente versículo, el 4, habla de la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Y yo creo que ese versículo nos está hablando precisamente que cuando nosotros vayamos a jugar, tomemos en cuenta que también vamos a ser juzgados de la misma manera y podamos tener misericordia en nuestro juicio a la persona que queremos juzgar. Y esto me recuerda el versículo de Jesús cuando habla de la persona que tenía la deuda. Y bueno, el jefe le perdonó la deuda, pero resulta que después él fue y no le perdonó la deuda de su consiervo, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener presente que la misma rigidez que nosotros podemos presentar o la misma misericordia que podemos presentar al juzgar al otro es la que Dios va a estar presentando hacia nosotros. Don Antonio. Aquí en Colombia hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. El problema es que como cristianos rogamos, clamamos a Dios, pero no tenemos esa misericordia. En veces juzgamos y Dios nos juzgará por nuestros actos, por lo que hacemos hacia los demás. Entonces tenemos que cuidarnos, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no estamos exentos de ser cristianos, pero si estamos maltratando o estamos juzgando, que Dios no nos vaya a juzgar, nos va a juzgar por esas situaciones. Ahí es donde viene la situación del cristiano, porque no es decir yo soy cristiano, sí, pero mi actitud, mi forma de ser, mis actos como llevo a las demás personas. Entonces, tenemos que cuidar de eso. Adelante, pastor. Bueno, hay que quitar de nuestra mente la palabra juzgar como señal de juicio o condenación, porque la Biblia dice juzgar con justo juicio, es decir, haga un análisis, un balance, haga un estudio, lo que sea, de una situación. El problema es que nosotros andamos diciendo, no, fulano de tal no se salva, fulano de tal, y metemos unos al cielo y a otros los sacamos del cielo. Eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, para cuando vayamos a ayudar de corazón a una persona, involucrémonos allí. Ahí está Lina, dice, yo lucho para orar, tengo dificultades, pero hagamos el esfuerzo. Un caso, me acordaba aquí, recordando con Guillermo Martín, si Guillermo y yo nos reuniéramos a escribir recuerdos de lo que vivimos, podríamos escribir un libro mínimo de unas 500 hojas de un poco de anécdotas, y dentro de esas situaciones como estas, me encontré, primero voy a hablar aquí de Cali, tengo esta dificultad, tengo este problema, decía la hermana. Lo que tenemos nosotros que hacer es ayunar, orar, tenemos que hacer veladas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer. Nunca, jamás participó ni de ayuno, ni de oración, ni de velada, ni de hacer nada. Pero, ¿no? No, ni siquiera tenemos, hay que hacer esta cosa. Tenía el dicho antes, pero ahora no, me daba una risa. Luego, teníamos aquí en Cali también pues esa lucha para levantar la iglesia, y exactamente habíamos terminado un ayuno de 10 días y fui a Bogotá y me encuentro una hermana que me dice, no sé, de esos místicos, no sé, pero el Señor me está diciendo que lo que usted necesita es
meterse a un ayuno. Yo había levantado ese ayuno y si el Señor sabe que estoy saliendo de un ayuno, ¿cómo es que me manda a través de esta mujer a ayunar? Cuando por alguna razón uno se va enterando, ella no sabía que era ayuno. Era la teoría nomás. De esta gente es la que está hablando este versículo. De los que piensan que las cosas las tienen que hacer los demás, pero ellos están exentos. Que es pecado robar los demás, pero yo sí lo puedo hacer. Que la inmoralidad sexual en los demás, pero yo sí lo puedo hacer. De esta gente es que está hablando. Que Dios nos ayude. No para decir, no, yo tengo orejas de pescado. No, sino para reconocer que estamos en la lucha o para ayudar a otro y decirle, de verdad que vamos a salir de esa dificultad, porque mire lo que dice la palabra. Y si no estaríamos nosotros, que es lo que algunos no quieren confrontar, es decir, quiero el favor de los hombres, pues pierdo el de Dios. ¿Y a quién debo de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Cuando uno tiene que predicar o tiene que llamar personas a corregir, no es fácil, porque hay personas que como seres son lo mejor de lo mejor para nosotros. Yo por lo menos recibo mucho favor de hermanas, de hermanos que humanamente yo no tengo nada que decir, pero están fallándole a Dios. Entonces, no les digo nada, no, yo tengo que hablarles, tengo que decirles. Lina María, siguiente versículo. Versión Dios habla hoy, versículo 4. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Adelante. Versión 60, capítulo 2, verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Adelante. Versión NBI, capítulo 2, versículo 4. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Adelante. La palabra de Dios para todos dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Adelante. Sergio. Dice la NTV, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? La NBB dice, ¿no te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad, bondad, paciencia, ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados? Vale la pena pedirle el favor a Jacqueline Hill, diestra en buscar significados ahí con el doctor Google. Jacqueline, por favor, ayúdeme mientras yo leo mi versión a buscar el significado de benignidad y longanimidad. Sé y he encontrado mucha gente que ha leído por años y más años y le pregunto qué es para usted benignidad y qué es longanimidad y hasta qué es paciencia, porque algunos definen paciencia como lentitud, tranquilidad, y tiene una paciencia. ¿Y qué pasa? ¿No? Que uno lo manda y si alguien normal se gasta media hora, gasta una hora. Tiene una paciencia. No. Esta persona no tiene paciencia. Leo y luego entonces le doy el paso a Jacqueline, no por falta de poner en práctica aquí a Carreño, sino para darle tiempo de longanimidad, que habla aquí, y benignidad. A ver, ¿qué es la cuestión? Porque esas dos palabras que aquí traducen
es lo que nos debe motivar al arrepentimiento. Dice la versión TLA, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Vamos a ver. Jacqueline, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, benignidad más bien lo pone como benigno. Dice, es alguien cuya esencia parece predispuesta al bien, o sea, que tiende naturalmente a la bondad. Y longanimidad dice, es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. ¿Me repite, por favor, longanimidad? Longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Bien. Estas dos cualidades de Dios, y que por supuesto el Espíritu Santo también nos da, en gran potencia, es una cantidad muy grande la diferencia entre Dios y nosotros. Dios las tiene con un propósito, no de pasar por alto, no de alcahuetear, no de tolerar, sino de guiarnos al arrepentimiento. Entonces, recordemos que arrepentimiento es cambio de manera de pensar, y al cambiar de manera de pensar, nosotros cambiamos de actitudes. Ahí está la famosa metanoia, de donde viene metamorfosis, de donde viene ese cambio. Nosotros pensamos que de pronto a la gente hay que presionarla para que haga cambios. No, hay que enseñarle para que el Espíritu Santo haga una obra y se cambie de manera de pensar. Proverbios, creo que es 27:13 en la versión 60, dice, tal cual es el hombre, así es él. Entonces, Romanos, en el capítulo 12, nos pide que haya una transformación de nuestro pensamiento. Entonces hablemos de mire esa actitud tan linda de Dios para que nosotros, viendo esa bondad, viendo esa misericordia, viendo esa actitud, procedamos al arrepentimiento. Lina María. Bueno, sin duda alguna, sí, misericordia de Dios hacia nosotros, porque Él está ahí siendo paciente con nosotros. Cada día es que no lo vemos así, yo creo que deberíamos cambiar como la forma de verlo. Cada día que nos da es una oportunidad más para todo mundo de arrepentirse y buscarlo. Cada día verlo como esa oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, de volver a Él, porque eso es lo que Él está haciendo, porque si Él en este momento llega y dice, se acabó esto, ya, no más, hasta hoy, ¿cuántos no se perderían? ¿Cuántas personas de pronto que no han llegado, no se han arrepentido? Entonces, esta es la misericordia de Dios, que Él es bueno, que Él es bondadoso, que Él nos está dando tiempo. Adelante. Estaba distraída, pastor. Bueno, sí, a mí lo que me maravilla en este verso, pastor, que dice, bueno, bondad, la definición que tengo de aquí es una tendencia natural de hacer el bien y se aplica en el carácter o en la acción que indica ser bueno. Pero aquí el texto dice, o en el precio, las riquezas de su bondad. O sea que Él es bueno en cantidades, en extremos. Es muy rico este verso. Dice, o menosprecias las riquezas de su dignidad, paciencia y longanimidad o largura de ánimo. Y decía ahí la definición de la relación entre constancia y perseverancia. Pero la paciencia, pastor, que a nosotros los humanos como nos falta, pero Dios dice es rico en benignidad, en paciencia, en largura del ánimo para tener esa paciencia, y es dándonos tiempo
o dándole tiempo al ser humano de arrepentirse, de cambiar el camino negativo que se lleva y a hacer lo que es correcto. Adelante. Bueno, pues aquí mi versión lo entiendo de la siguiente manera, pues aquí dice, no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Yo lo puedo definir de la manera en que, bueno, de una u otra forma, siempre el Señor Jesucristo nos está mostrando por medio de su Santo Espíritu en qué estamos fallando, ¿no? O qué nos falta, sea por oración o sea por palabra, servicio con amor. Muchas veces abusamos de esa tolerancia de Dios. Dios es muy tolerante, Él es muy paciente, pero muchas veces abusamos, pensamos que porque solamente es Dios, entonces hoy me voy a arrepentir y mañana voy a pecar, hoy voy a leer la Biblia, mañana no, hoy voy a orar, mañana no. Bueno, eso son cosas que debemos de reforzar porque yo sé que muchos, algunos les falta más, nos falta más, ya, porque yo obviamente no me creo perfecta, sé que en alguna área nos falta mucho, pero entonces es el punto al cual Dios nos quiere llevar siempre, es al salvarnos, pues Él en su infinita misericordia sabemos que Él no quiere que nadie se pierda, ya, esa gran bondad que Él nos da, para mí el despertarme cada mañana, para mí eso es una oportunidad, es una muestra de bondad y de amor, el saber que lo que Dios quiere para mí es llevarme a la salvación, lo que Él quiere cada mañana, al darme esa oportunidad de vida, es que yo me afirme con Él. Entonces, ver esas muestras de amor, ver esas muestras de bondad, lo lleva a uno a entender qué es en realidad lo que Dios quiere con nosotros y a valorar, ya, no somos perfectos, eso lo sabemos, pero entonces debemos de buscar la perfección en Él, espiritual y el crecimiento. Entonces, cada mañana, como digo, me levanto siempre, pienso y digo, Dios, esto es una muestra de tu amor y sé que lo que tú quieres en realidad es que yo no me pierda, al igual que a mi familia. Es una oportunidad más, entonces es entender a dónde Dios nos quiere llevar, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces muchas veces las personas, algunas, ay, pero es que otra vez hoy lo mismo, ay, pero es que otra vez hoy me levanté pero no tengo trabajo, listo, está bien, no tienes trabajo, pero entonces con el simple hecho de que puedas abrir tus ojos, para mí es un paso muy grande, ¿ya? Entonces, de esa manera lo puedo definir, pastor. Adelante. Porque para mí el verdadero arrepentimiento ocurre cuando el justo amor del Señor nos llega a nuestras vidas, que el Señor ha sido paciente y tolerante con nosotros, y reconocer el inmenso amor del Señor que entregó a su Hijo para que pagara todas nuestras deudas. Cuando reconocemos ese amor tan que solamente Él nos lo puede dar, que nadie puede dar a su Hijo por los pecadores, por alguien que ha hecho algo mal. Entonces reconocer que el verdadero arrepentimiento es cuando reconocemos de Dios, de su paciencia y su tolerancia con cada uno de nosotros. Adelante. Me llamó la atención esta frase de benignidad y longanimidad y quise buscarla en la inteligencia artificial y dice lo siguiente. Benignidad significa bondad, dulzura, amabilidad, generosidad, clemencia. Es una cualidad de las personas que son amables, compasivas y comprensivas. Las personas benignas suelen ser compasivas y comprensivas con los demás, incluso cuando cometen errores. Y la longanimidad, dice, significa paciencia, tolerancia, perseverancia. Es una cualidad de las personas que son capaces de soportar las adversidades
sin perder la calma o la esperanza. Las personas longánimes suelen ser pacientes, tolerantes con los demás, incluso cuando cometen errores o se equivocan. Don Antonio, Bueno, de las dos palabras. usted lo han dicho todo. Dios sí tiene todos estos atributos, pero Él nos dice es que lo tengamos nosotros, que nosotros nos acojamos y tengamos todas esas virtudes, digámoslo así, que Sergio acaba de leer. Entonces, que more en nosotros la paciencia, la bondad, todas esas cosas buenas, porque Dios las tiene, de Dios proviene todo eso. Él nos dice es que nosotros la tengamos en nuestra vida hacia los demás. Adelante, pastor. Bueno, hay un principio, cuando hablamos de principios, que a veces nosotros utilizamos palabras, pero no las hemos definido. Es una base, es un fundamento, es una verdad, en el caso de la palabra de Dios, inamovible. No tiene vuelta de hoja eso. Ese es un principio. Un principio de Dios es que el mal se vence haciendo el bien. Y ve que Dios lo muestra. Él se porta tan bien con nosotros, tan bueno con nosotros, tan misericordioso con nosotros, tan amable con nosotros, que espera que tengamos un cambio de actitud, de mente, un cambio de mente y de actitud para con Él y por supuesto con nuestro prójimo. Y luego entonces nos enseña, vence el mal haciendo el bien. Si les digo aquí para un ejercicio, levanten la mano o marquen ahí con la mano para cuál es fácil vencer el mal haciendo el bien, no para mí. Con vergüenza o con, bueno, tantas cosas, a mí no me es más fácil. Yo grabé más y me costó tratar de dejar de usarlo y de pensarlo. El dicho de mi hermano, el que se las hace, se las paga. Y entonces una canción que Lina entonaba hasta hace poco, golpe con golpe yo pago. Eso era muy, muy común. Y en el ser humano, por lo menos me cuesta que yo vaya conduciendo y se me atraviesa un motociclista, otro carro me cierre. Cuando veo está atascado el tráfico y el otro detrás pitando, me cuesta hacerme a un lado para decirle siga por favor. A mí me cuesta, yo lucho, procuro tener actitudes que Dios manda que haga, pero no me es fácil. Ahí lucho. Miran ustedes, después de 50 años de ser cristiano y de servirle al Señor, ¿con esa sale usted? Sí, todavía estoy con eso. Fabián Gómez, desde un lugar lejano, está con nosotros. Él está en, ¿cómo es que se llama el juego? Bueno, ya nos dirá. Adelante, Fabián. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga desde Ibarra, Ecuador. Pues yo iba a aportar un poco o de lo que entendí es muy similar a lo que dice el hermano Antonio. También creo que Dios lo pone ahí, es diciéndonos que hagamos como Él lo hace. Él es el mayor ejemplo de todas las cosas. Él no nos pide nada que no haya hecho cuando estuvo aquí el Señor Jesucristo. Y lo hace desde los cielos y quiere que nosotros seamos como Él para llegar a esa salvación que Él quiere para nosotros. Pero nos pide que seamos como Él. Decía el hermano Antonio, Él es bondadoso, quiere que nosotros seamos bondadosos como lo es Él con nosotros. Como lo decía Diana, cada día nos regala una oportunidad de no perdernos y de que ayudemos a muchos más a que no se pierdan. Entonces Él se pone como el ejemplo de que nos está pidiendo algo que Él hace, no algo que no hace el Señor por nosotros. Es lo que entiendo en esa palabra. Hoy es así. Si nos vamos al pasajes paralelos o ideas, recordemos el de los dos deudores. Se le perdonó al otro, qué cantidad tan tremenda, y el otro no quería perdonar ese poquito. Y en el Padre Nuestro nos dice
perdonen así como ustedes esperan que yo los perdone. Eso que están diciendo es cierto. Dios tiene esas actitudes. Y les decía a los moralistas, yo he sido benigno, yo he sido benevolente, yo he tenido paciencia, esperando que ustedes procedan al arrepentimiento. Entonces, eso también nos toca. Pero le digo, eso no viene porque sí. Eso viene cuando uno lee la palabra, se concientiza que necesita. ¿Cuál de ustedes es en la paciencia? No tranquilo de carácter, sino de paciencia, que haya nacido con la santa paciencia de Job. Pueden levantar todas las manos menos el hermano Antonio. Él no tiene la paciencia de Job. Que Dios nos ayude para poder llevar esta palabra. Hay que hacer como con los chicles, masticarla, que es lo que la Biblia habla de meditar la palabra. Cuando nos dice que debemos de escudriñarla, es mirar a ver qué hay por allí, como buscando. Cuando nos llevan a un lugar y aquí hay esmeraldas, y se agarra uno a buscar y si viera cómo lo hace de manera detallada, la palabra vale más que las esmeraldas o el oro, cualquier cosa. Y luego cuando ella dice de meditar es cuando la volvemos a traer y hacemos como los rumiantes, ¿no? Que devolvemos y esta palabra, entonces nosotros decimos longanimidad. Ay, Dios mío. Paciencia, arrepentimiento, eso que tanto me falta. Siempre tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Bueno, los animo para que se queden en el devocional. Hoy tiene un buen contenido. Pórtense bien, porque un buen comportamiento agrada a Dios. Y más cuando ya somos sus hijos,